Aleluya. Gloria a Dios, alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos, amados. Bienvenidos sean todos una vez más a otro estudio donde sé que sus vidas van a ser edificadas. Dios le bendiga de una manera especial. Bienvenidos a este estudio que tiene como tema hoy fructificación y multiplicación. Creyendo fielmente en el Señor que nuestras vidas van a ser edificadas a través de este estudio una vez más. Para gloria del Señor. Estoy compartiendo algo por aquí, en breve comenzamos. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, estoy compartiendo y vamos a empezar. Tema de hoy, fructificación y multiplicación. Fructificación y multiplicación es el tema de hoy. Sé que este tema va a ser de bendición para todo el que lo reciba, de principio a fin. Fructificación y multiplicación. Ok, ya terminé de compartir. Voy a preparar para comenzar. Tema, fructificación y multiplicación. Vamos a comenzar rapidito. Yo sé que este tema va a edificar su vida de una manera especial. Voy a estar buscando el verso base con el cual vamos a comenzar, que es en Génesis, la verdad. Posiblemente ya usted pudo recibirlo en su espíritu. Fructificación y multiplicación. Dios mío, pero qué gloria, Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a empezar, amados. Estoy buscando el verso de inicio. Tengo una Biblia de estudio aquí grande y esto es tremendo, hermano. Ok. Génesis 1. Génesis capítulo 1. Es el verso con el cual vamos a estar iniciando este tema para la gloria del Señor. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera especial. Vamos a ver ahora qué trae el Señor con este estudio para hoy día. Vamos a empezar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. En Génesis capítulo 1, versos 27 y 28 voy a leer para empezar. En el nombre de Jesús. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios mío, que en esta hora te esté trayendo una palabra revelada, que tú estés añadiendo revelación, que tú traigas una palabra, Padre, de dirección, de luz, de fortaleza, de liberación, Padre, de edificación en el nombre de Jesús, para que tu iglesia pueda ser edificada, Padre, y tu nombre pueda ser glorificado a través de la misma. Padre,
estoy en tu mano, toma dominio y control de mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, para que todo lo que yo vaya a hacer aquí sea guiado por tu Espíritu para gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amados. Amén. Dios bendiga a la guerrera Aracelis. Amados. Tema: fructificación y multiplicación. Fructificación y multiplicación. ¿A dónde voy con esto? Mire, en los versos que nosotros estuvimos leyendo, dice la palabra que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, o sea, parecido a él, con caracteres parecido a él y con semejanza, o sea, parentesco en todo el sentido de la palabra. Y dice que lo bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos. Eso fue lo primero que dijo luego de bendecirlo: fructifíquense y multiplíquense. Esto es una encomienda que nosotros tenemos desde el principio. Vamos a ver los paralelos, cómo desde el principio hasta ahora las cosas siguen direccionándose hacia el mismo lugar, en la misma dirección, pero desde una perspectiva diferente. Y no se preocupe, que yo le voy a explicar todo poco a poco. O sea, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tenían que multiplicarse, tenían que llenar la tierra. Esa fue la encomienda: fructifiquen y multiplíquense. La palabra fructificar quiere decir simplemente dar fruto, pero también uno de sus significados es producir algo bueno. O sea, que Dios no solamente estaba mandando a multiplicarse, a llenar la tierra, sino a producir cosas buenas. O sea, que el fruto de ello tenía que ser bueno, y iba a ser bueno por causa de que ellos eran benditos, ellos eran santos, el pecado no existía. Entonces, Adán y Eva, todo lo que iban a hacer iba a ser bueno. Como todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, igualmente Adán y Eva, todo lo que iban a hacer iba a ser bueno. El problema está cuando entra el pecado, que todo cambia. Pero mire algo: la encomienda de fructificar y multiplicarse. Para esta encomienda Dios le otorga también una autoridad sobre las bestias del campo, sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar. O sea que Dios le da autoridad sobre toda bestia. Dios le entregó el dominio, la autoridad para ejercer el dominio en esta tierra y así poder gobernar y completar la encomienda que Dios le había dado de llenar la tierra. Ahora, dentro de esa encomienda habían órdenes directas específicas también que ellos no podían violar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dentro de todo lo que Adán tenía que hacer, él tenía solamente un impedimento, y ese impedimento era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia, la palabra ciencia quiere decir conocimiento, lo que nos da a entender que Dios le estaba diciendo: no comas del árbol que te va a abrir el conocimiento al mal. ¿Por qué? Porque mira algo, hay un detalle: conocimiento del bien y del mal. Adán normalmente conocía el bien. Adán conocía el bien, conocía la santidad, conocía lo bueno de Dios. Pero en el contexto del conocimiento del bien y el mal, ya abarca el bien desde otra perspectiva. Porque una mente corrompida, hermano, mire, hoy en día, las mentes corrompidas y las mentes pecaminosas que no han sido renovadas en la mente de Cristo, si usted supiera las cosas que para ellos son buenas, usted se sorprendería, hermano. Usted se sorprendería. Pero dentro de la conciencia Dios estableció algo que aunque las personas traten de justificarse, aunque las personas intenten, porque no pueden, por eso digo intenten, autojustificarse en sus malas acciones, hay una ley en su conciencia que le dicta las cosas que están mal. Y este árbol
de la ciencia del bien y del mal, que ciencia quiere decir conocimiento, Dios le estaba diciendo, mira, tú vas a multiplicar, ustedes se van a multiplicar, ustedes van a fructificar porque yo necesito que ustedes me llenen esta tierra. Para eso le entrego autoridad sobre todos los animales, todas las bestias, tienen la autoridad, tienen el dominio sobre todo. Ahora, solamente una sola cosa les prohíbo y es comer de este árbol, porque este árbol tiene un conocimiento. El día que ustedes lo coman, van a recibir un conocimiento del mal y ese día van a morir. Entonces, ese era el único impedimento que tenían. Y el hombre lo que tenía era que labrar la tierra y crecer, multiplicarse y producir buen fruto. Producir buen fruto. Entonces, cuando el Señor le dice, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Bueno, nosotros vemos que Adán no murió inmediatamente. ¿Por qué? Todo esto tiene una explicación, aunque vemos que murió. Hay personas que tienen sus interpretaciones personales, pero dentro de lo que nosotros conocemos realmente, entendemos que la muerte no es lo que la mayoría de las personas piensan. Porque hay diferentes tipos de muerte. La Biblia nos enseña acerca de 3 muertes. Jesús habla a un discípulo que quería seguirlo. Le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Deja que vaya y entierre a mi Padre. Y luego te seguiré. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y vemos Apocalipsis que dice que la resurrección de personas que van a reinar con Cristo, dice que la primera resurrección, que son las personas que mueren en Cristo, que van a resucitar y a reinar con Cristo. Entonces dice que la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos, que la segunda muerte especifica que es para los que murieron sin Cristo, que van a ser juzgados y condenados. O sea que vemos que Apocalipsis habla de 2 muertes y Jesucristo habla de una muerte de personas que están vivas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mire, vamos a ver algo aquí. Es cierto que viniendo del hebreo, la palabra gabá, significa expirar, pero también hay una palabra hebrea de muerte que es mut, que significa separación. Pero también nosotros vemos una palabra griega, thanatos, que lo que significa es separación también. O sea que cuando nosotros hablamos de muerte, la palabra muerte, literalmente lo que significa es separación. Por eso es que usted ve que cuando la Biblia habla, que Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, está hablando de la gente que esté separada de Dios, que se ocupen de sus muertos. ¿Por qué? Porque el que está separado de Dios está muerto. Por eso que Pablo dice, hace alusión a cuando éramos pecadores, dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el que está en pecado está separado de Dios, porque eso es lo que significa muerte, separación. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás, ciertamente habrá una separación entre mí y ti. Suena raro mí y ti, pero así es que la Biblia lo enseña. La gramática, así es que la Biblia lo tiene escrito. La gramática española, que esta Reina Valera se escribió en un español muy antiguo, y así que se dice. Nosotros decimos generalmente tú y yo y tú, pero aquí en la Biblia nos enseña esta gramática antigua del español que es entre mí y ti. Y el Señor le dice que ese día que él comiera de ese árbol iba a morir. Ahí el Señor estaba hablando de 2 muertes, que era la separación de él y el Señor, o sea, esa relación tan profunda y tan íntima, iba a haber una separación, y que luego la muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma. Por eso cuando Apocalipsis habla de la primera y la segunda muerte, está hablando de la primera muerte, que es la separación del cuerpo y del alma. Cuando el cuerpo deja de funcionar, porque el alma sale del cuerpo, es una separación donde el alma se separa del cuerpo. Esa es la primera muerte o primera separación. Entonces después, cuando vemos la segunda muerte, solamente será para los que mueren sin Cristo. O sea, que van a ser primero separados de su cuerpo, van a vivir una primera muerte, una primera separación, pero luego van a vivir una segunda muerte, que es una segunda separación. ¿Y cuál es esa segunda separación? Pues es la separación de Dios por la eternidad, o sea, la condenación. Entonces vemos que la palabra se cumplió en Adán, de que fue separado de Dios, murió, pero también más tarde murió físicamente, su alma se separó de su cuerpo, cuando al principio no era este el diseño que Dios tenía para el hombre, sino que el hombre era inmortal antes de que comiera del árbol. Entonces, esto
trae un impedimento de que el diseño original de Dios se cumpliera de la manera que Dios esperaba en la fructificación y en la multiplicación. Si bien el hombre ha seguido a través de todos los años multiplicándose, vemos que Dios hace un pacto con Noé después del diluvio y les manda, le pone la misma encomienda, le dice que se multipliquen también. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se llene la tierra. Pero hay un propósito que aquí que vamos a entrar en lo espiritual para que usted entienda, porque hay un cambio que Dios hace por causa de que el primer hombre falla, el primer hombre no puede cumplir con la misión de la manera correcta, el primer Adán. Entonces, por eso es que Dios envía el postrer Adán, o último Adán, una explicación más simple, que es Jesucristo, llamado en la Biblia el último Adán. Y nosotros vamos a ver que las encomiendas de Jesucristo, las encomiendas que Dios le dio a Cristo, Él las cumple, pero después Cristo nos deja encomiendas a nosotros, que son las mismas encomiendas que Dios le dio a Adán. Ay, aleluya. Pero que ahora operan en nosotros de una manera espiritual. Ya no es terrenal, ya no es carnal, sino que todo es espiritual. Y eso lo vamos a estar viendo ahora. Mire, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender que Pablo dice que Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los cielos. Eso es lo primero. Nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios los bendijo a Adán y Eva aquí en la tierra, pero nosotros ahora en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Escuche, que es lo mismo, pero Adán era terrenal y Cristo es espiritual, y todo lo de Cristo nos conecta con el cielo, nos conecta con lo espiritual. Déjeme leerle una palabra para que usted vea. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco, pues vamos a ver con la encomienda que Jesús nos dejó. Vamos a leer una palabra en Lucas. Jesús dijo: id por todas las naciones y hacer discípulos. Ponga atención a esto. Y por todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire el punto importante aquí. Mire un punto muy importante. Primeramente, una encomienda de hacer discípulos. Eso es la multiplicación espiritual. En el principio, Adán y Eva tenían que hacer hijos. No es que ya no hay que hacer hijos. Eso también tiene que ver con multiplicación, pero la multiplicación ahora generalmente es espiritual. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, aunque vosotros tengáis muchos ayos, o sea, guías, aunque ustedes tengan muchos guías, sin embargo tienen un solo Padre, porque en Cristo yo os engendré en el Evangelio. O sea, fui yo que los procreé a ustedes espiritualmente hablando, porque es un lenguaje espiritual que Pablo está hablando, porque ahora nosotros nos seguimos multiplicando, pero en el espíritu, espiritualmente. ¿Cómo? Haciendo discípulos, haciendo hijos espirituales, y así es que llenamos, ¿qué? Vamos a llenar el cielo ahora. O la tierra, podemos decir la tierra, pero en otro aspecto, porque ahora hablamos de una nueva tierra, nuevo cielo, que es la Nueva Jerusalén, que es un lugar espiritual 100%. 100%, aunque va a ser una nueva tierra, va a ser un lugar espiritual 100%. Padre, gracias por tu presencia, papá. Entonces, Jesús le da la encomienda a los discípulos, que es lo mismo que fructificar y multiplicarse. Y mire que en el mensaje dice la palabra que Jesús le da, hacer discípulos en todas las naciones, dice, y enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. O sea, que al igual que Adán, se nos dio una encomienda. ¿Cuál? Multiplicarnos, pero también guardar. ¿Qué es lo que hay que guardar? La obediencia. ¿Por qué? Porque así como Adán no podía comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, nosotros tampoco podemos hoy en día. La diferencia es que Adán al principio no tenía contacto, no había tenido ningún contacto con él y no conocía cómo esto funcionaba. Ahora nosotros sí. Pero igualmente, esta palabra ciencia es conocimiento. Ahora el conocimiento del mal está dentro de nosotros, que no era el caso en Adán antes de pecar, sino que el mal estaba fuera de él, estaba en el árbol hasta que él lo comió, después entró en él. Ahora está dentro de nosotros el mal, está dentro de nosotros el conocimiento del mal, pero aún así nosotros tenemos la misma encomienda de no comer de él. Ay, aleluya. ¿Y qué significa en este caso no comer de él? No practicar
lo que quiere el pecado, lo que nos incita el pecado, lo que nos incita la carne. No practicarlo, es no comerlo. Ahora, cuando usted practica algo, en el mundo espiritual usted lo está consumiendo, usted está comiendo. Por eso Jesucristo dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene la vida. Y esto hace alusión a la obediencia. Por eso Jesucristo, llamado el Cordero de Dios, acuérdese que, como estuve diciendo el otro día, que en la Pascua, cuando se sacrificó el Cordero la primera vez, habían dos mandatos: tomar sangre del cordero, ponerla en el dintel de las puertas, y también comerse el cordero completo. Por eso Jesús viene y dice: el que no come mi carne no tiene vida, porque está hablando de comerse el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que comérnoslo para que Él nos santifique. Y esto quiere decir aplicar toda su palabra, obediencia. Entonces nosotros podemos ver, hacemos un paralelo y vemos que es lo mismo. Lo único que ahora todo es espiritual y antes era terrenal. Déjeme leerle un verso para que usted vea que la misma Biblia lo dice. Déjeme buscarlo en Romanos. Vamos a ver para que usted vea que Pablo nos explica en Romanos un poco acerca de este misterio. Espérese. Porque así como Adán, amados, así como Adán, estoy buscando la palabra, 1 Corintios, vamos a ir, antes de ir a Romanos, vamos a Corintios. Porque así como Adán, hermanos, la Biblia explica que fue creado de la tierra. Entonces nosotros tenemos la herencia de lo terrenal. Pero que en Cristo, como Cristo es espiritual totalmente, entonces nosotros entramos en lo espiritual. Mire, 1 Corintios 15, vamos para leer la palabra para entrar en el contexto más claramente. 45 al 48, mire lo que dice aquí. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, el último Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, porque Adán fue creado en la tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Oh, gloria, aleluya. Cual el terrenal, así también los terrenales. Y cual el celestial, así también los celestiales. Miren lo que está diciendo aquí. El primer hombre fue creado de la tierra, es terrenal completamente. Y asimismo, como todos los que nacen de él, todos los que vienen de esa descendencia, son igual que él, terrenales. Entonces nosotros heredamos la corrupción de la tierra, que se corrompió por causa del pecado, y esa herencia que venimos trayendo en Adán, tal cual Adán, tal nosotros. Pero mire lo lindo, lo hermoso, lo bello y lo precioso que dice. Y cual el celestial, también los celestiales. Aleluya. Quiere decir que ahora, siendo nosotros engendrados en Cristo, ahora no somos carnales, sino celestiales. Por eso vengo diciendo desde ahorita que todo lo que nosotros hacemos hoy, la misma encomienda que el Señor dio desde el principio para Adán, siguen vigentes hoy para nosotros, pero desde Cristo, en una perspectiva espiritual totalmente, donde multiplicarse y fructificarse ahora quiere decir multiplicar el reino. Multiplicar el reino. Y esto quiere decir hacer discípulos, engendrar hijos espirituales. Escúcheme que estoy... Mire, hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes. En Juan 15:16. ¿Dónde que está? Juan 15:16, para que usted vea. Porque acuérdese que el fruto, porque no solamente da el fruto, sino que fructificar, la palabra fructificar quiere decir dar buen fruto. O sea que es un fruto que no se daña. Un fruto que permanece. Mire Juan 15:16, mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claro, en el contexto de dar fruto. Porque hay un detalle, yo quiero corregir esta parte aquí, porque a veces hay muchas personas que toman un verso bíblico y lo analizan como ellos lo entienden y se lo aplican como ellos quieren. Pero la Biblia tiene un contexto. Cada verso tiene un contexto que nosotros no podemos ignorar. Nosotros no podemos hacer una doctrina de un texto. ¿Y cuál es este texto erróneo que la gente lee erróneamente? Que dice que todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Todo lo que pide en mi nombre yo lo haré. Entonces a veces pensamos, y hay mucha frustración, porque hay gente que pide muchas cosas y como no reciben se frustran, pero tu palabra dice, porque no entendiste cuál es el propósito de este verso. Dice, todo lo que pidieras en mi nombre yo lo haré. Y el verso que sigue dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. ¿Usted entiende? ¿Cuál es el contexto ahora del verso? Que todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar, siempre y cuando sea para dar fruto y que el Padre sea glorificado. O sea, que no son para tu capricho, aleluya, no es para tu voluntad propia, no es porque tú eres el niño o la niña linda, no, 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 no. Todo tiene que ver con fructificar, multiplicar el reino y glorificar al Padre. Simple, esa es la encomienda que nosotros tenemos aquí. Dar buen fruto, que el fruto permanezca y que el Padre sea glorificado a través de todo eso. Esta es la encomienda. Y la tierra, que era la que tenía que llenarse, ahora es el cielo que se tiene que llenar. Vamos a leer un verso para que usted vea. Mira, yo creo que a mí se me escapó un verso, yo quería leer importante en Pedro. Vamos a ir a Pedro de un pronto. Vamos a ir a Pedro de un pronto. Pedrito, el apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, aquí llegamos. Ok. Mire, era un verso acerca del tema de la encomienda y del tema de la obediencia, que Jesucristo dijo, enseñándole que igual es la cosa que os he mandado. O sea que así como Adán tenía la encomienda de obedecer y no comer el fruto del mal, del conocimiento del bien y del mal, entonces nosotros también tenemos esto, que es la obediencia, esta es la encomienda, multiplicar, fructificar, pero también en obediencia. Pedro dice aquí, en el capítulo 1 de la primera epístola, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, escucha el verso 2, atentamente. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sea multiplicada. O sea, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, presciencia, ante, ciencia, conocimiento. O sea que Dios, conociendo el futuro, nos eligió desde antes, viendo el futuro, presciencia, conocimiento anticipado, o conociendo de antemano, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer. La misma encomienda de obediencia. O sea, nosotros no tenemos derecho al fruto del mal. Aunque ahora está dentro de la conciencia ese conocimiento, sin embargo, nosotros no podemos ceder a él. Vamos a seguir. Entonces, voy a repetir el verso que leí en Corintios. Porque esto está demasiado tremendo. Mire, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, el que da vida es el espíritu. El espíritu es el que da vida. Entonces, mire, y Pablo dice que si vivimos según la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pues si vivimos en la carne, moriremos, mas si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea que lo terrenal tiene que ver con animal también. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dice, ¿cuál el terrenal también
tales los terrenales, y cual el celestial, tales los celestiales. Y oiga lo que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como hemos heredado la imagen de Adán, la corrupción de Adán, que por el pecado que él dejó entrar, dice, así como hemos heredado esa imagen, dice, traeremos también la imagen del celestial. Oh, gloria, aleluya. Pero hay un verso contundente aquí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne y la sangre. Por eso es que el que vive según la carne es enemigo de Dios, porque es que ya nosotros no podemos vivir en la carne porque todo lo que nos espera es espiritual. Entonces, todo lo espiritual que el Espíritu Santo se nos dio para que nos guíe en una vida espiritual, para que nosotros podamos responder a la encomienda de fructificar y multiplicarnos, pero también no solamente para multiplicarnos, sino que nuestro fruto permanezca, porque hay mucha gente que se está multiplicando en la carne y su fruto no está permaneciendo. Hello. Hay mucha gente que está viviendo en la carne y está procreando hijos espirituales en la carne y su fruto no permanece. De la única forma que tú puedes multiplicarte, fructificar y que tu fruto permanezca es en el espíritu. Sí, porque últimamente se cree que todos los métodos que tú usas carnales para hacer que gente se convierta funcionan. No, no funcionan. Porque tú estás creando falso convertido, fruto que no va a permanecer. ¿Por qué? Porque no es espiritual, sino que lo estás haciendo de una perspectiva carnal y al final el fruto no va a permanecer. Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, si tú estás pariendo hijos en la carne, ay Padre, entonces esos hijos van a vivir en la carne, van a ser carnales igual que el que lo engendró y van a terminar por no heredar el reino de los cielos, por más cristianos que se llamen, lamentablemente. Entonces, todo lo que una vez fue terrenal sigue vigente, pero desde una perspectiva espiritual. Déjame leer un verso aquí, para que nosotros veamos algo. Voy a ir a Romanos. Romanos 8, vamos a irlo pronto, rapidito. Mire lo que dice. Lo dije, pero lo voy a leer. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Mire, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea que nosotros encontramos mucha gente que está viviendo según su propia concupiscencia, sus deseos, guiados por ellos mismos. Guiados por ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? Que no son guiados por el Espíritu. No son hijos. No son hijos de Dios. Todo el que vive en la carne no es guiado por el Espíritu, porque el Espíritu y la carne no tienen comunión. Entonces, el Espíritu guía solamente a personas, ay, aleluya, que viven en el Espíritu. Porque para que tú puedas recibir la dirección espiritual, tú tienes que vivir en el Espíritu. Pero hay otro detalle. Para que tú puedas vivir en el Espíritu, tú tienes que haber nacido del Espíritu. Y aquí es el tema. Este es un problema. Que por causa de las falsas enseñanzas de hoy en día, por causa de que tú eres salvo, siempre salvo, que la salvación es un relajo, por causa de las enseñanzas carnales totalmente, que la mayor parte de la iglesia hoy, líderes en el mundo entero, están enseñando a la gente a vivir según la carne y no hay problema, porque tiene un don, que tiene otro don. ¿Usted quiere saber algo de los dones? Hasta lo que se van a perder, Dios le dio dones, para que usted se lo sepa. Hasta lo que se van a perder, Dios le dio dones. Déjame buscar algo aquí para enseñarle algo. Déjame ver si lo encuentro. Ok. Déjame leerle un salmo. Porque acuérdese que en los salmos hay mucha profecía. Mucha profecía con respecto de Jesús.
Los Salmos incluso uno de los libros donde más revelaciones hay de Jesús, no el más, uno de los más. Por eso todos los profetas, desde Moisés, los profetas y los salmos, Jesucristo dijo, hablaron de él. Mira lo que dice el Salmo 68, vamos a ver. 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Escuche esto. Tomaste, ay padre, yo sé que esto lo va a sorprender a usted un poco, pero es para que usted entienda lo que yo voy a soltar aquí, que es bíblico. Mi hermano, yo no ando inventando. Yo todo lo que hablo por la Biblia, yo no ando inventando ni pensando la palabra. Ahora, mucha gente lo anda haciendo y por eso una gran parte de la iglesia está como está, rebelde, liberal, carnal totalmente, desconectada de Dios, por más que dice que tiene a Dios. Escuche, porque a veces nosotros, escuche esto, que esto es importante, porque a veces nosotros vemos una gente que opera en dones. Decimos, pero espérate, mira cómo él habla, mira su forma de vivir, mira su forma de vestir, mira su forma de vivir su vida cristiana, que yo entiendo que está mal, pero Dios lo usa. Hermano, no se equivoque con eso. Esos son dones. Dios le dio dones a todo el mundo, hermano, aquí. Mira lo que dice el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Sí, Dios le dio dones a los rebeldes también. Porque la excusa que muchos tienen hoy, mira cómo él está, mira cómo él vive y Dios lo usa, pues entonces él está bien. Dios le dio dones a los rebeldes también. A los rebeldes también Dios le dio dones. ¿Usted entiende? Entonces usted no puede llevarse de gente que porque Dios lo usa en un don, creer que, mira, pero este hombre hace esto, esta señora hace esto, está viviendo así. Yo veo que tiene una falta en esta área, pero Dios lo usa. Y generalmente lo que tienen en la mente de él piensan que eso no es nada. Y así es que se ha metido el famoso eso no es nada. Que hoy en día la iglesia nada es nada. Todo es lícito. Sí, porque todo es lícito, pero todo conviene aparentemente. No hay problema. Todo es aceptable. Todo es tolerado. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios lo está usando. Llévate de eso. Síguete llevando de eso. Los dones no son lo que determina que Dios está con alguien. Los dones no son lo que determinan que una gente es guiado por el Espíritu. Amado, acuérdese que estamos hablando de fructificación y multiplicación. O sea que son cosas que van conectadas, que la multiplicación tiene que ser en fructificación. Y la fructificación quiere decir que es dar fruto, pero dar un buen fruto. O sea que si el fruto que se está dando no es bueno, no es fructificación real. Aunque haya multiplicación, oh gloria, aleluya. ¿Usted está entendiendo? Entonces, porque gente carnales, por más que se multipliquen, hermano, no están en nada, lamentablemente, hermano. No están en nada. Vamos a seguir. Porque nosotros, hermano, ya estamos desconectados del Adán, del primer Adán. Estamos ahora conectados con el postrer Adán, que es espíritu vivificante, nada que ver con la carne. Incluso Pablo dijo, de aquí en adelante, nosotros a nadie conocemos según la carne, exacto. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya nada que tiene que ver con carnal. El postrer Adán es espíritu vivificante. Entonces, así como Adán tenía que llenar la tierra, ahora por Cristo en el Espíritu nosotros tenemos que llenar el cielo. Le voy a leer una palabra para confirmarle eso. Sí, porque aquí todo lo vamos a confirmar por la palabra, porque aquí no estamos inventando. Hermano, y le digo algo muy importante. Muy importante. Esto nosotros tenemos que entenderlo. Porque como a Adán se le dio la encomienda de fructificar y multiplicarse, terrenalmente hablando, nosotros tenemos la misma encomienda, pero espiritualmente hablando. Pero para nosotros tener una multiplicación, un fruto multiplicado que permanezca, es necesario hacerlo en el espíritu. Porque lo que se está multiplicando en la carne no está en nada. Pero para nosotros poder multiplicarnos y fructificar en el espíritu, nosotros tenemos que vivir en el espíritu, repito. Y para vivir en el espíritu, hay que nacer del espíritu.
Y para nacer del Espíritu hay que tener un arrepentimiento genuino y querer obedecer a Dios de todo corazón. Porque eso es lo que te lleva al arrepentimiento, al nuevo nacimiento, a recibir el Espíritu Santo, tu dedicación, tu voluntad de todo corazón de querer servir y obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Por eso que Pedro le decía a los fariseos, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. O sea que gente creen que se convirtieron y ya tienen el Espíritu Santo. Aquí hay una prueba de obediencia. Tú tienes que demostrarle a Dios. El que tú recibas un don no quiere decir que tú tienes el Espíritu Santo. Hello. Hello. Negativo. El que usted tenga un don no quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo. Gente que por más lengua que hable, el que hable lengua no quiere decir que tiene el Espíritu Santo. Negativo. Aquí lo que confirma que usted tiene el Espíritu Santo es que usted vive en obediencia y usted manifiesta el fruto del Espíritu, no los dones. Los dones, son regalos, gift, regalos. Eso significa don, regalo. Dios le dio regalo a todo el mundo. Aún a los rebeldes, dice el Salmo 68, 18. Le dio dones aún a los rebeldes. Pero fruto del Espíritu solamente puede manifestarlo uno que nació del Espíritu. Por eso que usted ve mucha gente hablando lengua, mucha gente que oran y la gente se sana, pero usted ve cómo viven su vida. Y mucha gente cree, pero mira cómo Dios lo usa, pues yo también, negativo, mentira del diablo. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, por los frutos, seguimos lo mismo, el fruto que permanece, fruto. Don y fruto no es lo mismo. Una gente puede estar hablando en lengua ahí, corriendo, sacudiéndose, en un culto, y yo en el mismo culto tranquilo, manifestando templanza, que es fruto del Espíritu. Pero porque él ande cogiendo hablando en lengua, no quiere decir que está más en el Espíritu que yo, porque él está manifestando un don, pero yo estoy manifestando un fruto del Espíritu, que es la templanza. Yo sé que hay 2 o 3 religiosos ahí que esto le va a caer como una pedra. Sí, hermano, porque hay un error. Hello, ya, suelta eso. Suelta eso. Aquí espiritual, no el que corre y habla en lengua. Olvídate de eso. El que vocea, olvídate que eso no tiene nada que ver con espiritualismo. Olvídate. Sacúdete ese polvo ya. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento de la verdad y soltar las emociones. Porque hoy en día también todo se lo queremos echar al Espíritu Santo. La maleducación y todo lo que tenemos hoy se lo queremos echar al Espíritu Santo. Porque el evangélico últimamente es lo más maleducado que hay. Usted ve que hasta una conversación de evangélico, uno a veces ni deja hablar al otro, interrumpiéndose. No, que el Espíritu me está dando, sí, el Espíritu te está dando, pero sujeta tu espíritu. Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y Pablo dice, pueden profetizar todo uno por uno, en orden. Entonces, no me venga a mí con cuento. Lo que pasa es que hay gente que no son guiados por el Espíritu, ellos son guiados por sus propias emociones. Hello. Hola. Guiados por sus emociones, no por el Espíritu. Porque el que el Espíritu te dé algo, no quiere decir que tú tienes que romper el orden. Oh, gloria, aleluya. Pablo dice, pueden profetizar todos, uno por uno. Hermano, cuando hay una gente hablando, que está ministrando, que está profetizando, que está fluyendo, yo lo dejo tranquilo. Anoto, si el Espíritu me dando, lo anoto, lo dejo ahí, lo guardo ahí para cuando llegue el momento. Pero yo no puedo interrumpirte porque a veces hay una gente fluyendo en el Espíritu, que Dios está trayendo palabra. Y viene otra gente a interrumpirlo, hermano. Usted está interrumpiendo al mismo Dios que está hablando. Entonces tenemos que tener un orden, saber cuándo callar, cuándo hablar, porque es el espíritu humano. El espíritu del profeta se sujeta al profeta, no que el Espíritu Santo se sujeta al profeta, sino el espíritu del hombre. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. ¿Se entiende? Entonces hoy todo... Ay, Padre. Esto le va a caer como una pedra a mucha gente. Pero tenemos que crecer. Ya está bueno, hermano. Ya está bueno de show y de desorden, hermano. Y no que yo estoy en contra de correr, de hablar en lengua. Yo hablo en lengua, yo corro, yo hago de todo eso, hermano. Pero inspirado por el Espíritu. No por la emoción. ¿Te entiende? Entonces no podemos seguir diciendo, hermano, que todo es del Espíritu. No, lo que pasa es que... Tranquilo, hermano. Tranquilo. Bájale algo a la emoción. ¿Te entiendes? Bájale algo a la emoción. Ya, vamos a bajarle algo a la emoción.
Bueno, que usted ve gente corriendo, sacudiéndose, está bien. Yo no tengo nada en contra de eso, hermano. ¿Me entiende? Pero no confundamos lo que es ser un hombre espiritual, porque un hombre espiritual es un hombre maduro, que tiene su fruto maduro, el fruto del Espíritu, que ha madurado en el fruto del Espíritu, un comportamiento diferente, una madurez espiritual. Madurez espiritual. Eso es lo que un hombre espiritual, porque hoy creemos que espiritual, el que más habla en lengua, el que más usa en dones, hermano, olvide, no. Dones tienen hasta gente que se van a perder, tienen dones, gente que está mal, tienen dones. Yo he escuchado testimonios de gente terrible que estaba en cosas malísimas y seguían operando en dones. Entonces olvídese de eso, hermano. Un don y el fruto del Espíritu no es lo mismo. ¿Te entiendes? Entonces tenemos que madurar ya. Tenemos que madurar. Entonces vamos a seguir. Mire, entonces, hermano, fructificación y multiplicación. Era para llenar la tierra en el tiempo de Adán, ahora es para llenar el cielo. O la nueva tierra, que tú entiendes que va a ser celestial, una nueva tierra, pero todo este celestial va a ser espiritual 100%. Lucas 14:23, vamos a ver lo que dice. Voy a leer el 23, aunque hay un contexto, una historia, una parábola, es la parábola de la gran cena, pero yo voy a leer solamente el 23 y voy a explicar unos detalles. Mire, cuando manda a la gran cena, dice que un señor manda a sus siervos a buscar a los convidados, y esto de que no quieren, dicen que no quiere venir, que tienen cosas que hacer, ok, entonces el Señor le dice, pues sal por la calle y busca todo lo que tú encuentres. Y traen, y la casa sigue teniendo espacio. Mira lo que dice el verso 23. Dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Porque ese es el plan de la fructificación, de la multiplicación, que se llene la casa del Señor, que el cielo se llene. Porque así como Adán y Eva debían llenar la tierra, entonces nosotros ahora vamos a llenar la casa del Señor, multiplicándonos y fructificando en el Espíritu. En el Espíritu. Gálatas. La carne y el Espíritu se oponen entre sí. Se oponen entre sí la carne y el Espíritu. Se oponen. Entonces, no se puede, hermano, mire, vuelvo y lo digo. No se puede, bajo ninguna circunstancia, no se puede, amados, vivir una vida espiritual. No se puede multiplicarse espiritualmente si primeramente yo no vivo una vida espiritual y soy guiado por el Espíritu. Escuche, yo no puedo multiplicarme en el Espíritu. Espiritualmente yo no puedo multiplicarme Dios bendiga a Simón. Yo no sé qué está pasando aquí, pero yo veo. Y veo porque tengo dos teléfonos aquí. ¿Por qué? Porque en un teléfono me sale que hay dos comentarios y en otro me sale que hay uno solo. Pero gloria a Dios. El punto aquí, hermano, es que nosotros tenemos que entender, hermano. Tenemos que madurar y crecer, hermano. ¿Te entiendes? Y entender cómo son las cosas, hermano. Porque lamentablemente hay una iglesia que todo lo coge a chelcha, todo lo coge a relajo, mundana completamente, mundanalizada, liberal, carnal totalmente, creyendo que está ganando algo en el Señor. Y tuve que ganar muchas almas, pero claro, ¿quién no quiere un evangelio light? ¿Quién no quiere un evangelio suave? Si un evangelio así cualquiera lo quiere, hermano. Un evangelio así cualquiera lo quiere, hermano. Entonces, no es posible que nosotros nos multipliquemos y fructifiquemos en el Espíritu si primeramente no vivimos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. Ahora, tampoco es posible ser guiados por el Espíritu y vivir en el Espíritu si no nacemos del Espíritu. Cuando Nicodemo vino donde Jesús diciéndole, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo fue al grano de una vez. Él le dijo, sí, yo vine con una revelación del cielo, sí, sino Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nicodemo le pregunta entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo le dijo, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo le dijo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y le dice también
que el que no nace del Espíritu no puede entrar. Mira un detalle muy importante. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y la segunda vez le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Entonces cuando Nicodemo le pregunta cómo puede hacerse esto, él le dijo, eres tú maestro de Israel y no lo sabes. Así hay muchos maestros por ahí que no lo saben. ¿Sabes por qué? Porque esto son cosas que se reciben en el Espíritu. Muchos maestros por ahí que lo que están enseñando es carnalidad, liberalismo y facilidad. Y no tienen la revelación del Espíritu. ¿Por qué? Porque para tú recibir la revelación del Espíritu, tú tienes que estar en el Espíritu. Tú tienes que estar conectado con el Espíritu. Y para eso hay que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije necesario nacer de nuevo. El viento oye su sonido, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Esto significa dirección del Espíritu. Porque el que ha nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. Por eso vimos en Romanos que Pablo dijo que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, que hijos de Dios no es todo el que se convierte. Hijos de Dios no es todo el que dice, yo soy cristiano. Hijos de Dios no es todo el que dice, sí, Señor, te acepto. No, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero para tú ser guiado por el Espíritu, repito, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y para tú nacer de nuevo es necesario que tú decidas de todo corazón romper con el pecado y convertirte a Dios de todo corazón para hacer su voluntad. Y este es el mensaje que nos gusta. Este es el mensaje que pica. Este es el mensaje que duele. Pero le digo algo, este es el mensaje que saca la lepra. Este es el mensaje que saca la lepra, hermano. Porque yo estoy cansado de la falacia de que eso no es nada. Yo vengo de un mundo donde yo sé lo que es algo. Yo vengo de un mundo donde todo lo que yo vi nada tenía que ver con santidad. Ahora yo sé lo que es la santidad de Dios. A mí nadie puede venirme a mí a decir ahora que no, que esto no es nada. Lo he dicho y lo repito. Nadie me puede venir con falacia. Porque yo conozco el pecado y lo conozco bien. Lo conocí muy bien el pecado. Por ahora conozco la santidad de Dios. Nadie puede venirme con cuento a mí. No, que eso Dios trató contigo. Ajá. Y la palabra de Dios nada más es para mí. Nada más es para mí la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios son solamente para mí. Y yo le voy a decir algo. La encomienda de multiplicarnos es una obligación. En la parábola de los talentos, Jesucristo dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y se fue. Y que cuando él volvió, sacó cuentas. Nos van a llamar a cuentas, con lo que Dios nos entregó para fructificar y multiplicar, que es la autoridad. Porque así como Dios le entregó también autoridad sobre los animales de la tierra, las bestias de la tierra, nos entregó Jesús ahora su autoridad sobre los demonios. Para poder cumplir con el llamamiento santo, para poder cumplir con la encomienda de fructificar y multiplicarnos. ¿Usted entiende? Entonces, el que tenía 5 talentos, multiplicó los talentos. Le dijo, Señor, me diste 5 talentos, he ganado otros 5 sobre ellos. Soy almas. Fructificación, multiplicación. El de 2 talentos le dijo, Señor, me diste 2 talentos, he ganado 2 más. El Señor le dijo, buen siervo, fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. ¿Y qué le dijo al que tenía un talento? El que tenía un talento le dijo, Señor, sabía que eres hombre severo, que recorta donde no has sembrado, y tuve miedo, y escondí mi talento. O sea, no hice nada con él. No lo puse a producir. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Sabía que era hombre severo, que recorto donde no sembré. ¿No debiste tú dar mi dinero a los banqueros para que cuando yo viniera lo recibiera con los intereses? Todo esto tiene que ver con la multiplicación espiritual. Predicar la palabra, usar los dones, poner en acción todo lo que Dios nos puso a nuestra disposición. ¿Para qué? Para llenar el cielo. Para atraer almas. Pero en la carne no se puede. Hermano, usted ve gente multiplicándose en la carne y usted ve iglesia que lo que parece es un club social. Un club social, hermano, lo que parece eso.
Por eso que usted ve tantos cristianos carnales que lo que viven en una chelcha, un relajo, hermano, y ni respetan las cosas de Dios, no respetan lo santo. Gloria a Dios. Hermano, vamos a terminar con esto. La palabra de Dios dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia dice que los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es imposible. Usted tiene que entenderlo. Por más dones que usted vea que una gente manifieste, es imposible que un cristiano carnal se sujete a Dios. ¿Por qué? Porque vive en la carne. Y los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es imposible que un cristiano carnal se sujete a la ley de Dios. Imposible. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la mayoría de cristianos que usted ve ahí, hermano, son enemigos de Dios y ni siquiera lo saben. O se hacen los locos por la vida carnal que llevan. Son enemigos de Dios, por más que digan que son cristianos, hermano. Lamentablemente. Lamentablemente. Yo sé que duele el mensaje, pero esto es lo que Dios puso en mi boca. Y esto es lo que yo tengo que decir. Y esto es lo que el que quiera oír, lo va a oír. Cuando Jesucristo habló de que el que no come mi carne no tiene vida, o sea, el que no obedece mi palabra completa no tiene vida, el que no se sujeta no tiene vida, ¿sabe lo que dijeron muchos de sus discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es lo mismo, cada vez que Dios pone un siervo a predicar esta palabra, es lo mismo que dicen. Se le encuentran dura la palabra. Llaman a uno religioso, radical y muchísimas cosas, hasta loco le dicen a uno. Pero la Biblia es clara, más que clara. Ahora, cada quien la va a aplicar según la inclinación de su corazón. ¿A qué tu corazón está inclinado? ¿Al pecado, a la carnalidad o a lo santo, a lo espiritual? Sencillo. O vives en la carne o vives en el espíritu. O eres adámico o eres de Cristo. O te está fructificando en la carne para corrupción y muerte, o te está fructificando en el espíritu para vida. La encomienda de hoy, la de ayer, es la de hoy, pero espiritual. El primer Adán es de la tierra, terrenal. El postrer Adán es del cielo, celestial. Cual el terrenal, los terrenales, y cual el espiritual, cual el terrenal, los terrenales, y cual el celestial, los celestiales. ¿Usted entiende? Entonces, ¿usted qué decide? Si usted quiere entrar en esta multiplicación, si usted quiere ser parte de esto y de la vida, ¿usted qué decide? Si adámico, si de Adán o de Cristo. Si de Adán o de Cristo. Simple, hermano. Simple. O de Adán o de Cristo. No de los dos, porque es imposible. Y lamentablemente hay mucha gente que no han cortado con lo adámico todavía. No han cortado con la herencia adámica todavía. Lamentablemente, muchísima gente. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y la Biblia dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. ¿Usted entendió? Entonces el que siembra para la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. Tú decides. Si siembras para fruto de vida eterna en el espíritu, para multiplicarte, o si corrupción. O si en la carne para corrupción y para muerte. Simple, hermanos. Esto no es como la cocina, que tú cocinas la carne de término medio, que bien cocida. O está con Cristo o sin Cristo. O eres carnal o espiritual. O está vivo o está muerto. Aquí no hay tres caminos, hermano, nada más hay dos. El de la carne, que todo es fácil, que todo te permite todo, un camino angosto, que todo te es lícito. O el del espíritu, que es estrecho.
simple. Así que, hermanos, tenemos una encomienda de fructificar y multiplicar. Sigamos multiplicándonos en el Espíritu, sigamos viviendo en el Espíritu, sigamos avanzando en el Espíritu, sembrando en el Espíritu, para que demos fruto en el Espíritu, nos multipliquemos en el Espíritu, gloria, y nuestro fruto permanezca, aleluya. Que nada nos detenga, aunque te digan loco, aunque te digan religioso, religiosa, loco, loca, tú sigue haciendo lo que tú sabes que tú tienes que hacer. Porque cada cual dará cuenta de sí. Yo no voy a dar cuenta de Señor, se me pusieron y tú sabes que había mucha oposición, gente liberal que me decían loco, yo tuve que soltar eso. No, usted no va a dar cuenta de lo que otra gente le dijo a usted. Todos daremos cuenta de sí, dice la Biblia. Yo voy a dar cuenta de mí, lo que Dios puso en mi mano, con eso que yo tengo que trabajar. Caminando en la verdad. Así que lo que Dios puso en tu mano, úsalo, pero úsalo en el Espíritu. Vive en el Espíritu, busca las cosas de arriba. Porque si estamos en Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba, dice la palabra. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús. Jesús está arriba, no abajo. Quitemos los ojos de las cosas de esta tierra. La Biblia es que lo dice, no lo estoy diciendo yo. La Biblia es que lo dice. ¿Por qué es tan difícil entender? ¿Por qué? Porque sus oídos están están incircuncisos, perdón. Están tapados. No pueden oír. ¿Por qué? Porque no aman la palabra. Aunque la lean, no la aman. Porque cuando tú hablas la palabra, tú le tienes la puerta de tu corazón abierta y cada vez que tú la leas llega allá adentro, ¡pam! Y tú quieres aplicarle de una vez, wow, Padre, mira esto, aleluya. Y es un deleite. Por el que vive en la carne, hermano, le duele aplicar la palabra, hermano. Todo lo que quiere carne, chuleta, relajo, burla, cuento, fiesta, esto, lo otro, hermano. Una vida fácil en el Evangelio, pero bueno, gloria a Dios. Hermano, lo voy a dar hasta aquí. Usted siga haciendo lo que usted sabe que usted tiene que hacer, siga buscando a Dios, siga creciendo en su vida espiritual, siga multiplicándose, porque al fin y al cabo cada uno tendrá su recompensa de Dios, según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice Pablo. También dice Jesús en Apocalipsis, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es tu obra? ¿De la carne o frutos en el Espíritu? Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy. Te pido en esta hora, Dios, que tú estés completando tu obra en los corazones, Padre. Te pido que nos perdones toda falta, que incline tu corazón, tus ojos a nosotros, que nos seas propicio en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, inclínate, extiéndenos tu gracia, tu favor y tu misericordia, y ayúdanos, fortalécenos, inclina nuestro corazón a ti, Padre. Padre, circuncida, Padre, los corazones y los oídos, Dios mío, incircuncisos, para que oigan y reciban tu palabra, Dios mío. Padre, pedimos tu gracia sobre cada persona, Padre, que está aquí viendo y escuchando en el nombre de Jesús. Que tu gracia, tu favor y misericordia se manifieste, que tú estés fortaleciendo a tu pueblo. Fortalécenos, Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque queremos hacer tu voluntad, vivir en el Espíritu para fructificar y multiplicarnos en el Espíritu como tú nos lo has encomendado, Padre. Ayúdanos, porque queremos hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracia y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, amados. Dios le bendiga a todos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Y será hasta una próxima, hasta mañana si Dios quiere. Y recuerde que pronto, esta semana posiblemente, estaremos empezando un nuevo segmento de maestro a maestro, donde un día a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes, como Dios quiera, estaremos trayendo un maestro diferente cada vez para traer temas que van a traer mucha luz, donde estaremos hablando de maestro a maestro para traer luz, edificación y bendición a todo el que escuche y para que Dios sea glorificado también a través de esos medios. Así que Dios les bendiga pronto y hasta la próxima. Shalom, shalom.